Buen día. Hoy nos vamos a seguir ocupando de Foucault y en esta ocasión de los comentarios que hace Foucault también a otro breve ensayo kantiano titulado El conflicto de las facultades. Es un ensayo que Kant escribe 10 años después del anterior, de aquel que se titulaba ¿Qué es la ilustración?, como respuesta a la pregunta que justamente había provocado un importante debate en su momento, de si el género humano se halla en constante progreso hacia lo mejor. Aunque Kant parte del supuesto de que la cuestión del progreso, en tanto vinculada al campo de la libertad, no puede resolverse a través de la experiencia, porque sí podemos conocer acerca de las tendencias del pasado, pero nada sabemos de lo que va a ocurrir. Piensa, sin embargo, que puestos a hacer una historia profética, porque justamente se trataría de eso, de hablar de una historia hasta el futuro, esta tendría que vincularse con alguna experiencia, o sea, descubrir algún acontecimiento signo, un acontecimiento que rememore y al mismo tiempo pronostique, en tanto remita alguna aptitud humana, ¿no? Alguna disposición que sabemos que existe porque se ha manifestado en algún momento. Y ese acontecimiento signo es justamente la Revolución Francesa. Sin embargo, a diferencia de lo que podría esperarse de Kant, que justamente es uno de los representantes más claros de la Ilustración, acá no trata la revolución como aquello a que apunta racionalmente, la meta en la mente de sus autores, sino que habla de la revolución como efecto en los espectadores, en aquellos que no fueron protagonistas directos, pero sin embargo que expresaron su deseo de participación muy cercano al entusiasmo. Un entusiasmo que no se refiere a un objetivo práctico, sino que expresa una disposición moral desinteresada. O sea que no importa la revolución como éxito o fracaso de sus fines conscientes, sino lo no pensado, lo no dicho, las huellas que deja en lo cotidiano como cambios de actitud, aquello que si bien parece insignificante resulta algo irreversible. Lo que a Foucault le interesa de estos dichos de Kant, de este punto de vista kantiano, es la idea de que las grandes transformaciones no se producen por estallidos, por grandes revoluciones, sino que se producen poco a poco, progresivamente, y como sedimentación de huellas que dejan aquello que solo desde el punto de vista de una conciencia racional son los grandes acontecimientos. Y aquí me quiero referir también a otros pensadores, como Hegel, por ejemplo, que se va a expresar en términos semejantes a propósito de algo que él también considera una revolución, que es el cristianismo. Y a propósito lo remito a 2 encuentros de este mismo seminario dedicados al joven Hegel, donde se explica justamente esta idea de Hegel acerca de lo que es una revolución. Allí, en esa obra, se pregunta por el pasaje de un mundo del espíritu a otro mundo del espíritu, o sea, del paganismo antiguo al cristianismo moderno. Y ahí Hegel responde que se trata de una de las revoluciones más asombrosas, cuyas causas no hay que buscar en los acontecimientos visibles, a lo que se ve, sino hay que buscarla en las profundidades, donde se producen las transformaciones lentas
y los desarrollos que son apenas perceptibles, pero que tienen esa fuerza del agua que horada la piedra. La idea, en fin, es que las grandes revoluciones, o sea, esas que se anuncian con gran estruendo, que aparecen como un estallido, van siempre precedidas por revoluciones silenciosas, invisibles, que los contemporáneos no pueden percibir, pero que sí dejan pequeñas transformaciones en lo que sería el tejido social y las costumbres. Allí Hegel compara esas revoluciones con el nacimiento del niño. Dice así, voy a citar: después de una larga y silenciosa nutrición, la primera respiración en un salto cualitativo interrumpe bruscamente la continuidad del crecimiento solamente cuantitativo. Y es entonces que el niño nace. Es así que el espíritu que se forma madura lenta y silenciosamente hasta su nueva figura y desintegra fragmento por fragmento el edificio de su mundo precedente. ¿Qué está haciendo aquí? Hegel está mostrando cómo de un desarrollo que es primero puramente cuantitativo se da un salto hacia un cambio ya cualitativo. Y entonces, en este caso, nace el niño o se produce un cambio también en lo social que va a cambiar totalmente el edificio de ese mundo precedente. En tales casos, lo que se ha de considerar son las transformaciones que se han producido en la razón práctica, dice Hegel, pero justamente ahí empleando Hegel una expresión kantiana, que él va a llenar de contenido histórico, porque se está refiriendo a un acontecimiento histórico que cambia algo radicalmente, que por eso se puede considerar como una revolución. Entonces, volviendo a Foucault, hacer historia del presente, ¿se acuerdan que decíamos ontología del presente, de nosotros? Eso que tanto le interesa a Foucault no puede consistir en detenerse en los grandes hechos grandilocuentes, sino en saber leer esas pequeñas cosas imperceptibles que son portadoras de significaciones muy actuales, esa labor en la cual Foucault se empecina, inmerso justamente en la tradición iluminista. Y aquí nos podemos preguntar, ¿ese decir de Kant está en tono Foucaultiano o Foucault lo sintoniza en clave de nuestra modernidad? Acá es donde podemos ver ese punto común, esa simpatía que tiene Foucault por el ensayo de Kant, no pasa inadvertida, porque justamente en todo el conjunto de los pensamientos hay tonalidades que se aproximan y constituyen un nosotros, que tiene que ver con la modernidad. Así podemos decir que justamente en esto que consiste nuestra modernidad, que no es el resultado explosivo de un gran acontecimiento, y tampoco lo tenemos que ver como transformaciones en las estructuras, porque es en el ethos, en los cambios de actitud de los espectadores, donde debemos buscar la revolución, como les decía, no como un fin racional, como una meta a la cual se quiere llegar, sino como un remanente involuntario. Y desde esta perspectiva es posible afirmar que hay un claro paralelismo entre esta propuesta kantiana de leer la revolución como espectáculo y esa noción Foucaultiana de discurso práctico que sirve, digamos que está en el tronco del pensamiento de Foucault, porque ambos intentan estudiar el suceso como signo. Y esto implica renunciar a reducir el acontecimiento histórico a la
realización o desarrollo de una idea. Y ahí estaría más en la idea hegeliana, ¿no? Aunque vimos también algunos paralelismos con Hegel. Y aquí volvemos a la idea central, que es el análisis genealógico, el análisis genealógico de la revolución, que significa preocuparse por lo que escapa a los objetivos conscientes, o sea, a todo lo que supone desviaciones, pequeños accidentes, lo que no ha sido pensado, y no el pensamiento manifestado en discurso, sino el discurso objeto. ¿Qué quiere decir esto de discurso objeto? El discurso, cuando se está visto desde los efectos que provoca, es que está captado en su materialidad. O sea, ahora ya el discurso ya no es un puro discurso, sino es un efecto material. En última instancia sería la razón, pero mediada por sus efectos en la praxis, en el ethos. La revolución, dice Foucault, no es un discurso que constituyen premeditadamente determinados sujetos, sino una praxis que deja rastros en los cuerpos, o como diría Kant, una manera de vivirla. Se entiende entonces que esa noción de discurso práctica tan cara a Foucault se opone a la perspectiva de estudiar la acción en función de sus agentes y de las intenciones de esos agentes. Y por eso el interés por lo pequeño, lo marginal, lo menos ruidoso, pero por eso mismo más persistente. Porque justamente el carácter irreversible de esas pequeñas transformaciones es prueba de que no hay un fin explícito que triunfa, sino efectos que son no intencionales, periféricos, y que persisten independientemente del fracaso o éxito de los fines que se han propuesto. Y acá aparece nuevamente el genealogista, al cual se le va a exigir abandonar en la puerta del laberinto la pretensión cartesiana de un conocimiento claro y distinto. ¿Por qué? Porque adentro de ese laberinto solo hay sentidos difusos, ideas ambiguas, contradictorias, conexiones arbitrarias, y por ahí se dan algunas verdades, siempre que sean capaces de despojarse de todo racionalismo, en sentido de algo petrificado. Y a su vez van a ser efímeras, transitorias, y casi un pretexto para pasar a otra cosa. Este justamente es el mundo de la genealogía, donde uno se aparta por los desvíos, penetrar en el espacio de la dispersión, allí donde nacen todas las diferencias, y aquí es donde la genealogía se emparenta con la noción de madurez, porque justamente la filosofía que ha de adoptarla como método es el arte para, según Foucault, de pensarse distinto, liberarse de los caminos trazados por la racionalidad, liberarse también de todas las pretensiones de totalización, de modelos universalistas. Y ahí es donde aparece la necesidad de inventarse como ser singular, con todos los riesgos que ello pueda implicar, porque su meta no es adquirir un conocimiento, sino aprender a extraviarse. Esta es la idea, ¿no es cierto? De reconocerse otro, de recorrer un camino, que justamente es este camino ya planteado por Kant, hacia la madurez, que es un camino en soledad. El propio camino, que es un camino en soledad, que tiene que inventarse a sí mismo. Y ahora aquí, en este contexto, quiero referirme al punto de vista de Foucault acerca de los movimientos de liberación.
de los cuales se entiende que no importan los resultados exitosos, sino cuánto esto significa medios idóneos de autorreconocimiento. Una vez más vamos a decir que lo que cuenta no es el éxito de los fines que se proponen, sino sus efectos en los cuerpos, las energías que despiertan, esas facultades que se desocultan y que tienen, como decía Kant, de la Revolución Francesa, un valor rememorativo y pronóstico. O sea que estos movimientos de la liberación tendrán que ser apreciados también en tanto espectáculo, poniendo el acento en los resultados no esperados, en la recepción de que son objetos en quienes no fueron los protagonistas. O sea, lo que importa de estos movimientos no es el discurso de los mismos, sino lo que ellos dejan como huellas, resquicios, aquello para lo cual no cuenta medirlos como éxito o fracaso, porque componen la realidad menos perceptible y por lo tanto más irreversible. Es justamente en esas huellas donde se definen modalidades de la relación del sí consigo mismo, por las que los hombres buscan darse forma como sujetos, es decir, en esa función de autocreación en que consisten las artes de existencia. O sea, todo esto que estamos viendo apunta a esta segunda etapa de Foucault, cuando después de haber colocado al hombre en ese entramado de relaciones de poder, empieza a pensar en los modos de resistencia y cómo ese hombre puede escapar a todo ese entramado a través de la creación de sí mismo, de las artes de sí. Y bueno, acá sí realmente vamos a terminar con Foucault, terminamos con Foucault, vamos a empezar con un tema nuevo y como siempre les recomiendo que por favor que me pongan likes, que se inscriban, se suscriban, que hagan comentarios y hasta la próxima, cuando seguramente vamos a hablar de posmodernidad.